Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña la doctora Ivana Preli, que es médica alergista o alergóloga. ¿Cómo andas, Ivana? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carola. Bueno, primero agradecerte la invitación y bueno, hacerte sentir cómoda porque en realidad, bueno, en países europeos se dice alergólogo. Claro, es... Acá también, en Latinoamérica, se dice alergólogo o se permite decir alergología, alergista. Alergista también. Y la especialidad es alergología e inmunología. Bien, ahí está. Por eso era que algunos se nombran alergólogos, otros alergistas, pero estamos hablando Sí, es muy habitual en España, en otros países, alergólogo. Sí, por eso. Ivana, ¿qué son las alergias? ¿Cómo se definen? Bueno, la alergia es un mecanismo, digamos, una respuesta inadecuada del sistema inmunológico frente a una sustancia inofensiva, o sea, una sustancia inocua, con la cual ya estuvimos en un primer encuentro y en un segundo encuentro no la reconoce como propia, o sea, no hay un reconocimiento de esta sustancia inofensiva y la ataca, o sea, en un individuo que ya tiene una predisposición genética a que esto suceda. Ah, bien. Esa sería la definición. Y hay, uno puede, seguramente distintos tipos de alergia, pero hay como así como grupos, ¿cómo son las definiciones o cómo están determinadas? Sí, a mí me gusta por ahí clasificar los tipos de alérgenos como para ir ir abriendo, digamos, las alternativas distintas de manifestación alérgica. Sabemos que hay 4 grupos de alérgenos, que son estas sustancias inofensivas o inocuas que activan el proceso alérgico. Entre ellas los inhalantes, que son los ácaros del polvo doméstico, el pelo o epitelio de los animales. Mira. También pueden ser hongos ambientales. Todo esto es, como dice la palabra, inhalante, o sea que va a ingresar por las vías respiratorias. De allí que van a dar lugar a la rinitis alérgica, a la rinosinusitis también, ¿por qué no?, en los procesos más crónicos, el asma. Después tenemos el grupo de los contactantes, que son aquellos que el paciente refiere que en contacto con las alhajas, los metales, los cinturones, entre ellos el níquel, también, bueno, el látex en el personal sanitario, en el personal de salud, han dado sensibilización y esto se manifiesta con dermatosis, dermatitis, de contacto, que a veces pueden ser generalizadas. Mucho se vio en pandemia, ¿no? En esto personal de salud estaba todo el tiempo, ¿no? Con el contacto, claro, con los guantes. Sí, está descrito desde un poquito antes, pero sí, obviamente, también, ya que tocaste el tema, la pandemia ha gatillado muchísimos procesos alérgicos y también a inhalantes, porque si uno se pone a pensar, estábamos mucho más aislados, mucho más tiempo en nuestros hogares, y eso hizo también que estemos en un entorno más predispuesto, ¿no? Aparte era todo desinfectar todo el tiempo, ¿no? Con sustancias bastante fuertes todo el tiempo, ¿no? Sí, esos serían los irritantes de la vía aérea. Y continuando con esto que te voy nombrando de los diferentes grupos, tenemos los ingestantes, que estos serían los responsables de las alergias alimentarias, principalmente en niños. En la población de los niños menores de 5 años es más frecuente. Yo diría que un 5 o un 10% de la población infantil tiene un inicio de una alergia alimentaria. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué en los más chicos se presenta? Está buena la pregunta, tiene mucha vinculación a la inmadurez del sistema inmunológico y del tracto gastrointestinal. Entonces, de allí que estas proteínas o estas macroproteínas, estamos hablando de la lactoalbúmina, la proteína de la leche de vaca, la ovoalbúmina o ovomucoides, las proteínas que componen, digamos, la clara de huevo o yema, y entre otros se encuentran la soja, el trigo, el maní y el pescado. ¿Y eso cómo se manifiestan las alimentarias? Se manifiestan de diferentes formas, hay cuadros gastrointestinales, diarrea, puede haber principalmente en los niños pequeños un llanto irritable, por eso las mamás tienen que estar atentas cuando el niño está en el descanso, si el niño tiene un llanto irritable, cólicos, dolores abdominales, materia fecal semidesligada, diarrea, algún hilito de sangre, eso también es algo que hay que estar atentos. Y también las erupciones en la piel. Puede haber una dermatitis, eczemitas, en alergia a huevo
es más frecuente, es más común ver los eczemitas en la piel. Que se puede confundir con una enfermedad eruptiva, por ejemplo, ¿no? Más en Claro, esas edades. Sí, así es. Igual las mamás generalmente consultan, bueno, el pediatra siempre está atento. Sí, sí, casi todas son derivaciones del pediatra porque ya están atentos a todos estos síntomas. Y cuando el niño crece, que ya pasa a los 15 años, comienza otro tipo de alergia alimentaria porque empiezan a incorporan otros alimentos, las legumbres, los vegetales, las frutas. Y también decir que los alérgicos a polen, dentro de este grupo, también pueden hacer reacción a algunas frutas. Eso se conoce en la alergia, se conoce como reacción cruzada. Mira. Un paciente alérgico a polen puede también manifestar una alergia a algún alimento como las frutas o los vegetales. Claro. Y cuando llegan al consultorio, Ivana, ¿en qué estadio llegan? Porque uno dice por ahí hasta que identifica el síntoma y da con el profesional, ¿ya vienen con alergias avanzadas o consultamos rápidamente? Mira, justo tengo en mi mente a los niños. En el caso de los niños, la mayoría de las veces vienen derivados por el pediatra, la mayoría de las veces. En donde lo que espera el colega obviamente es el famoso prick cutáneo, que se hagan unas pruebitas en la piel como para hacer un diagnóstico in vivo, o sea que en la espaldita del niño se colocan los reactivos, los alérgenos, se hace un pequeño prick que prácticamente no es doloroso y se esperan 15 minutos. Ahí observamos si la lactoalbúmina, la ovoalbúmina, el trigo, bueno, soja, se hacen poquitos, vemos qué clase de manifestación tiene ese Pristex. Hacemos una lectura. Sabemos que de acuerdo a ese tamaño de esa pápula, tiene mucha vinculación al grado de sensibilización que va a tener esa proteína del alimento. En otros casos, cuando vemos que hay un Pristex cutáneo negativo, cuando hay un cuadro un poco inespecífico, podemos pedir un RAS-DIG específico en sangre, que es un estudio de sangre. Pero bueno, son tan pequeños, tan chiquitos, que siempre estamos como muy al pie del cañón y viendo si es necesario, que ahí generalmente conjunto al pediatra, en conjunto, digamos, pedimos completo, digamos, un estudio bastante abarcativo. Por lo que mencionás, se trabaja mucho de manera interdisciplinaria. Sí. Sí, esta especialidad, como yo lo he dicho en otras oportunidades, es como que está interactuando permanentemente con las otras especialidades, porque cuando vos me preguntabas qué grupos hay de diferentes alergias, estábamos hablando de las alergias alimentarias, las respiratorias, las contactantes que tienen más vinculación a la parte dermatológica, y también nombramos un poquito los factores psicógenos, la labilidad emocional, el clínico, ni hablar, que es también el médico de cabecera del paciente, que también deriva, en el caso que haya alguna pesquisa en el laboratorio de algunos de los parámetros que son propios de la alergia, generalmente derivan. ¿La alergia se puede presentar en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida? Sí. No hay una edad, digamos, que muchos pacientes plantean, doctora, pero toda mi vida, la primera vez que me pasa. Es muy común escuchar eso. No hay una edad de manifestación. ¿Por qué? Porque en realidad, como dije al inicio, hay una carga genética. Que hay una predisposición, ¿no? Con esa predisposición. Y muchos pacientes son portadores de los genes recesivos de la alergia. Que en realidad, por una cuestión que es un tema apasionante y amplio, que se conoce como epigenética, o sea, nosotros estamos permanentemente influenciados por nuestro entorno. Desde lo que es contaminación ambiental, polución, partículas diésel, todo lo que implica, digamos, el alimento también que estamos ingiriendo, conservantes, aditivos, todo eso junto también a algún cambio que haya tenido el paciente, puede ser de la habilidad emocional o alguna intercurrencia viral. Generalmente hay alguna intercurrencia clínica o de nivel emocional que también puede llegar a gatillar el fenómeno de la alergia. ¿El estrés puede ser, por ejemplo, uno de ellos? El estrés, sí. Sí, porque si uno se pone a evaluar, el estrés está, digamos, diseñado en nuestro organismo para estar alertas. Claro. Si yo siento que hay un perro atrás mío, seguramente voy a estar activa como para tomar un mecanismo de huida. Ahora, si esos mecanismos naturales que tenemos para poder protegernos se sostienen en el tiempo, obviamente va a haber cambios
que tienen que ver con aumento del cortisol, de las catecolaminas. Ahí se empiezan a generar estos fenómenos de alergia. Claro. Se activan. ¿Qué pasa si no se tratan las alergias, si uno se acostumbra a esos síntomas? Bueno, la alergia no tratada, porque he visto muchos pacientes que, bueno, permanecen con una loratadina, una desloratadina, están así, ellos manejan sus síntomas, pero cuando la alergia no es tratada, tiene complicaciones que pueden ser el asma alérgico, la rinosinusitis crónica, polipoidea y no polipoidea. Hay manifestaciones, digamos, severas de estas patologías, por eso es tan importante llegar a tiempo. Claro. Muchas veces a mí me llega un paciente que ya tiene un proceso crónico, en donde ya el otorrino, obviamente, como corresponde a su disciplina, ya hizo una intervención quirúrgica con respecto al pólipo, con respecto al adenoide, que me parece perfecto porque, como repetimos, ¿no?, que se trabaja integralmente. Exacto. Con el paciente. Ese paciente llega al consultorio y uno puede diagnosticar que hay una alergia. Obviamente esto mejora las condiciones porque la ventilación nasal no solo, digamos, tiene que ver con esta estructura de nuestra pirámide nasal, sino que también tiene que ver con esta mucosa nasal, lo que nosotros hablamos inmunidad de las mucosas, le llamamos. Sí. Nuestra primer línea de defensa cuando ingresa un agente extraño, una sustancia, es nuestra mucosa, nasal, ocular, orofaríngea. Sí. Entonces, las características de esta mucosa, cuando uno trata la alergia, inmunomodulan, significa que mejoran las condiciones de esta mucosa. Claro. Eso hace que no haya una nariz gotosa, una congestión crónica, un proceso permanente de moco, en donde por más que dejemos libre este acceso de aire, muchas veces los pacientes alinean sus tabiques. Igualmente, el hecho de tratar la alergia beneficia en el sentido de esta labilidad, hipersensibilidad que tiene la mucosa nasal. Eso es calidad de vida. Calidad de vida, básicamente. Sí. Sí. Y una persona que ¿es alérgica para toda la vida? ¿Se controla, o sea, se hace crónico, sí, o es por una temporada? ¿Cómo es? ¿Depende del paciente? Sí, los tratamientos, en realidad, esta predisposición que hablamos, sí, genética del paciente, la va a tener toda su vida. Yo puedo tratar la alergia al ácaro, al polen, decir, bueno, hagamos un tratamiento completo de inmunoterapia, que después más adelante hablaremos del tratamiento, de los pilares del tratamiento, y ese paciente quedar libre del síntoma alérgico a estos dos alérgenos de 10 a 15 años. Mira. Es bastante tiempo. Sí. El tema es que si ese paciente en el transcurso del tratamiento o terminado el tratamiento y ya hiposensibilizado, sí, desensibilizado a estos alérgenos, entra en contacto nuevamente, no sé, le regalan una mascota que no tenía en su casa, se muda el paciente y tiene un fresno en la puerta, claro, automáticamente el contacto con el alérgeno durante un tiempo puede tener este paciente el riesgo de volver a sensibilizarse. Claro. Eso ya no lo podemos prever. Claro. Entonces, sí hacer un seguimiento. Ya el paciente está también como alerta, ¿no? A las situaciones, o sea, aparece un síntoma, ¿no? Después sí, de un tratamiento. Sí, porque ellos, al menos cuando los tengo en el consultorio, vienen muy aliviados, claro, muy agradecidos, porque exacto, es como que esto de estar todo el día con la alergia o estar como inadvertida en un lugar de trabajo, en una cena, muchos de ellos se sienten muy, muy incómodos. Claro. Cuando iniciamos el tratamiento, obviamente hay un antes y un después. Y hablando de tratamientos, ¿cómo se diseñan esos tratamientos de acuerdo al tipo de grupo de alergias? Sí, yo siempre digo esta metáfora de las 4 patas de la mesa, que es tan importante. La primera pata de la mesa es la educación, o sea, educarlo al paciente con respecto a las medidas que tiene que tomar, al reconocimiento de su alergia y de en qué situaciones él tiene que estar alerta con respecto a esto. La medicación sintomática, que siempre tienen que tener en el caso que haya un recrudecimiento de los síntomas. Las medidas de higiene medioambiental, que son importantes. Con respecto a los inhalantes, siempre hacer hincapié en la habitación del paciente, que es donde permanecemos horas. Dormimos de 7 a 8 horas. Exacto. Pasamos gran tiempo de nuestra vida
en la habitación. Claro. Entonces, yo siempre le digo al paciente no enloquecerse, sino tomar medidas higiénico-ambientales con respecto a mascotas, con respecto a ácaros, principalmente en la habitación, y ante los cambios estacionales y las alergias estacionales, obviamente reconocer las fechas anuales. Las gramíneas tienen 2 picos anuales, los pólenes las primeras 6 semanas de agosto, las gramíneas compuestas después de las fiestas, entre fines de diciembre y enero. Y esto de los cambios climáticos hace que tengamos que educar más al paciente, porque el polen y algunas gramíneas cada vez permanecen más tiempo. Claro, exactamente, porque se va modificando. ¿Sí? El polen con el calentamiento global, los cambios climáticos. Esto hace que el paciente, antes no era así, esté mucho más molesto. Claro. Digamos que estos alérgenos están suspendidos más tiempo, por ahí más de mitad de año puede estar molesto el paciente. Y la cuarta pata es la inmunoterapia, hiposensibilizante o desensibilizante, en el cual lo que estamos haciendo es un tratamiento en el cual administramos una sustancia, o sea, la misma proteína a la cual el paciente es alérgico, en dosis creciente. O sea, se van incrementando esas dosis hasta que se genera una tolerancia inmunológica. Significa que este no reconocimiento ya pasa a ser reconocido. O sea, que presentamos esta proteína permanentemente al sistema inmunológico hasta que el sistema inmunológico tolera. Claro. El paciente va a tener el gato enfrente, pero ya no va a haber síntomas. Exacto. Ivana, ¿y cada tratamiento es personalizado? Porque uno dice por ahí, tengo un tipo de alergia y alguien conocido tiene lo mismo, esto de recomendarnos medicamentos, que lo tenemos tan como común. Digo, ¿cada paciente tiene su propio tratamiento, aunque tengan lo mismo que otra persona? Sí, yo no sé si vos apuntás a automedicación o apuntás Sí, porque más. por ahí uno sabe que si tengo una alergia y una persona conocida también tiene la misma, dice, bueno, si le hace bien, tomo. Digo, pero ¿son tratamientos personalizados? Yo personalmente, bueno, creo que todos mis colegas y todos los médicos opinamos igual, la medicación debe ser indicada por el profesional médico. Yo creo en las buenas voluntades, pero creo que sí el paciente tiene que tener una indicación médica. Esto de la automedicación, ¿no? De los riesgos que tiene un paciente, más allá de que estemos hablando de antihistamínicos o corticoides inhalados, podemos estar hablando de un antibiótico, podemos estar hablando de un AINE, un ibuprofeno. Para todos, digamos, automedicarse, creo que no es recomendable. Las drogas también sensibilizan, tenemos las reacciones adversas a los medicamentos y algunas de las reacciones severas, la anafilaxia, ha sido desencadenada por justamente automedicar. Entonces, hay que estar muy atentos porque a veces estamos administrando durante tiempo prolongado una medicación y nos estamos sensibilizando. Ivana, y en la consulta temprana, ¿no? Aconsejar que ante algún síntoma o algo se haga la consulta. Sí, a mí me da mucha satisfacción ver chicos de 10, 11 años, ver en el consultorio niños, porque en realidad uno está haciendo no solo mejor de calidad de vida en ese niño, sino también en el resto de esos años que ese paciente está diagnosticado y puede evitar muchas complicaciones. Entonces, y asimismo me apena cuando ya llegan con una rinosinusitis crónica, realmente con una obstrucción nasal importante, y podemos hacer, digamos, podemos otorgarle un beneficio con el tratamiento de la alergia, pero uno piensa no haberlo podido tratar antes, ¿no? Exacto. Ivana, muchísimas gracias por este tiempo para explicarnos de qué es la alergia, de qué va y esto de poder hacer los tratamientos. Sí, un espacio realmente importante el que estás haciendo y me parece sumamente gratificante también poder comunicar. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. La doctora Ivana Preli, que es médica alergista o alergóloga, hoy nos acompañó hablando de alergias. Nos encontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.